roca. Tú eres mi roca fuerte. Tú eres mi pastor. Tú eres mi pastor. Una vez más, tú eres mi roca fuerte. Así que seguimos en nuestro estudio sobre el Evangelio de San Juan. Ahora vamos al capítulo 2. Todos vamos allá. Nuestros amigos que están allá en las redes, vamos al capítulo 2 del Evangelio de San Juan. Y hoy vamos a ver lo que nos habla en este capítulo, la primera parte, que tiene que ver con el primer milagro que registra el Evangelio de Juan, que nuestro Señor Jesús hizo cuando se manifestó aquí en la tierra. Amén. Y vamos allá y vamos a hacer un recordatorio de lo que sucedió en Canaán de Galilea, pero vamos a ver, como dije desde la semana pasada, vamos a verlo desde la perspectiva que Juan mismo quiere mostrarnos en su evangelio. Vuelvo a recordarles que el evangelio de Juan tiene una intención notoriamente diferente a los otros evangelios. El evangelio de Juan fue escrito aproximadamente 70 años después de los hechos que tú escuchas y hoy vas a leer estos hechos que se narran. Significa que entonces Juan, obviamente, todas estas cosas que él pudo transcribir, que él pudo traspasarnos a nosotros con este libro que él escribió, fueron cosas que estuvieron en su corazón, en su mente por mucho tiempo y que al pasar de los años y de la actividad del Espíritu Santo en él, pudo empezar a darse cuenta que muchas cosas que Jesús hizo en carne tenían que ver con la manifestación del Verbo eterno. Por eso es que también Juan, cuando tú lees este evangelio, no vas a ver que casi a todos los milagros que hace Jesús, Juan les llama señales. Y hay una diferencia entre milagro y señal, porque el milagro es un hecho sobrenatural, es una intervención divina aquí en la tierra que hace que algo suceda y que eso que sucede sea precisamente sobrenatural. Pero la señal es una actividad sobrenatural, es una acción divina, fíjense, es una acción divina, sin embargo, tiene un mensaje incluido en él. Entonces, la señal, repito, no solo es un milagro, sino la señal contiene un mensaje. ¿Estamos bien? Entonces, Mari Carmen o Carmen, es por eso que es importante que nosotros podamos ver bien, porque no hay cosas en el Evangelio de Juan sin sentido. La mayoría de las cosas que escribió Juan tienen un sentido espiritual. En otras palabras, no son simples historias, no son simples milagros, sino son cosas que sucedieron, que traían un mensaje que después de 70 años Juan puede tener, y gracias a Dios por ello, una interpretación, aunque no nos interpreta todo, nosotros hoy lo podemos ver también por el Espíritu, que es el autor de todo, pero Juan puede darse cuenta que hay una interpretación, hay un mensaje detrás de muchas cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Entonces, saludos Mirna, un abrazo, saludos Eduardo Silva, un abrazo también hasta Argentina, qué bueno que nos acompañas. Saludos Didi, qué bueno que estás conectada, mi abuela Ariel, un abrazo Ariel, saludos. Gladys Ubiñez, un abrazo azul, de regreso un abrazo azul hasta Montería Gladys, qué bueno que estás conectada, bienvenida. Entonces, no olvidemos eso porque voy a decir otra cosa. Cuando leemos el Evangelio de Juan también, obviamente, y todos los evangelios, tenemos que tener cuidado de no tratar de estar buscando un mensaje oculto detrás de cada palabra o de cada acción. Es importante que nos demos cuenta, por supuesto, de la perspectiva desde que Juan habla en este evangelio. Y la semana pasada, vuelvo a recordarlos, expliqué
que Juan trata de enseñar en su evangelio. Pónganlo allí por aquellos que hoy nos acompañan y te conectas. Esto es para que comprendas un poquito mejor el evangelio de Juan. Lo que trata de enseñar Juan en su evangelio es que más que mostrar a un Jesús de Nazaret, él nos está enseñando al Verbo eterno. Apunta a eso. Eso es muy importante. No solo nos está dejando ver a un Jesús de Nazaret que hizo algo en Galilea, sino nos está mostrando al Verbo eterno, porque esa es su introducción en el capítulo 1. Ya leímos el capítulo 1. El capítulo 1, Juan inicia desde el Verbo eterno en el principio antes de la creación. Y él dice que este verbo, este Dios, era el Verbo eterno, pero que se hizo carne, y entonces empieza él a escribir lo que hace el Verbo eterno hecho carne en la tierra. ¡Qué extraordinario! Ese es, no lo olvides, la perspectiva de Juan al escribir este evangelio. No está describiendo solamente un rey, no está describiendo solamente un siervo, no está describiendo solamente un cordero. Juan está describiendo al Verbo eterno hecho carne, habitando entre nosotros, caminando entre nosotros, mostrándonos al ser espiritual. Nos está mostrando al hombre espiritual caminando sobre la tierra. Nos está mostrando al hombre perfecto caminando sobre la tierra. Nos está mostrando al hombre en justicia caminando sobre la tierra. Nos está mostrando también cómo la tierra se alegra cuando el hombre espiritual camina sobre la tierra. También nos muestra cómo la tierra responde favorablemente al hombre espiritual que está caminando en justicia y que por eso gobierna sobre toda circunstancia y sobre todo reino, sobre el reino animal, sobre el reino natural, sobre el reino vegetal, sobre el reino mineral. Vemos a un Jesús gobernando sobre toda circunstancia en la tierra. ¿Por qué? Porque es precisamente este Jesús, este Verbo eterno, que se hace carne, que camina en justicia, y que no olviden que la tierra, di conmigo, la tierra fue diseñada para responder al ser espiritual. Repite, fue diseñada la tierra para responder al ser espiritual. El ser espiritual, cuando hablo del ser espiritual, me refiero a esa naturaleza perfecta, a esa naturaleza justa, a esa naturaleza santa, a esa naturaleza que tú tienes y que ahora tú eres en Cristo Jesús. Es esa naturaleza la que la creación está clamando y está gimiendo que se manifieste. Porque cuando esa naturaleza se manifiesta, la creación encuentra sentido y encuentra propósito y sabe que ella fue creada, ¿para qué? Para favorecer al ser espiritual que Dios puso en ella. Pon en tus notas, la tierra fue hecha con respecto del hombre, fue hecha a favor del hombre, todo lo creado fue hecho a favor de él. Es por eso que Jesús manifiesta lo que hace en la tierra, y los milagros que hace forman parte de su gobierno sobre todos los elementos que hay en la tierra. Extraordinario todo eso. Y eso es poderoso. Así es, dice Cande Támara. Sí es poderoso. Por eso, madurez, escribe en tus notas, madurez y crecimiento naturalmente hará que toda esta tierra empiece a operar a tu favor. Por eso, el regreso a la justicia y la verdad, el regreso a la santidad, el habernos de nuevo el Señor recuperado a nuestra condición original de perfección, de santidad y de justicia, eso revierte, piensa lo que voy a decir, revierte la maldición que había venido sobre la tierra por causa del pecado del hombre. Y acuérdate que por causa de esa maldición, la tierra ahora no favorecía al hombre, sino le iba a producir cardos y espinos, para que aunque trabajara mucho, esa tierra no produjera lo suficiente siquiera, sino al contrario, vas a trabajar mucho, pero vas a obtener poco fruto de la tierra. Esa era una maldición por causa del pecado y por causa de que la tierra ya no tuvo
enfrente ya no fue gobernada por el ser espiritual, sino ahora, en aquel tiempo de la caída, quienes estaban sobre la tierra no eran seres espirituales, sino era una naturaleza caída. Por eso, ahora que tú has sido restaurado, fíjate qué maravilloso, a tu condición original, has sido resucitado en Cristo Jesús y ahora portas una naturaleza divina que por gracia es una naturaleza en justicia, en santidad y en perfección. Esta misma tierra, esta misma naturaleza ahora identifica esos hijos espirituales para los cuales ella fue creada y ahora esta tierra está dispuesta a operar a favor de nosotros. A mí eso me da mucha alegría, a mí eso me da mucho gozo. ¿Por qué? Porque también en este libro de Juan vemos cómo opera el hombre espiritual. Pon ahí en tus notas, Jesús es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Jesús, ok, es el Verbo eterno. Pon allí Jesús es nuestro Señor, sí, es nuestro Salvador, pero voy a decir otra cosa. Pon allí, Jesús es el prototipo. Por eso Él es el prototipo o modelo. Lo que nos quiere decir esta palabra, que Él es el prototipo, el modelo, es que lo que Él hizo es lo mismo que nosotros podemos hacer porque portamos la misma naturaleza. ¿Vamos bien? Por eso es que es la importancia de este Evangelio de Juan. De este Evangelio de Juan, en algún capítulo, seguro llegaremos allí, en algún capítulo en este Evangelio, recuerdo que hace uno o 2 años, yo saqué una enseñanza que le puse así, un día con el ser espiritual. Y es que por allí en algún capítulo nos muestra lo que hizo Jesús un día desde la mañana hasta la noche. Entonces alguien podría decir, vamos a ver qué Jesús hizo en un día. Pero sería mejor que nosotros nos podamos dar cuenta, más que Jesús, lo que hizo en un día, qué es lo que puede hacer un ser espiritual. Porque tú y yo, en Cristo Jesús, somos espirituales. Amén. Entonces, muchas cosas así podemos encontrar en este Evangelio. Así que nos gozamos por ello. Vamos a empezar entonces a leer. Y hoy vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 2 hasta el versículo 11. Amén. Y vamos a sacar algunos aspectos que van a ser de mucha utilidad para nuestras vidas y que seguramente van a potencializar también la gestión que nosotros tenemos hoy aquí en la tierra. Al tercer día, versículo 1, ya estamos allí, Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 1. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha en vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio, y aquí está la primera palabra,
que yo les indicaba hace un rato que podemos encontrar muchas veces en este evangelio. Escucha, y este principio de señales, subraya esa palabra, y este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Ok? Entonces, dije en un principio, esto que nos está mostrando Juan, Juan mismo está diciendo que es una señal. Juan mismo nos está diciendo que es una señal. ¿Qué es una señal, Tomasito? Es un acto milagroso, sí, sobrenatural, es un acto divino, pero que tiene un mensaje incluido. Eso es una señal. ¿Están aquí? A ver, sacuda al que está a tu lado y ponle una señal en la cara. Hazle así. Él va a saber a qué te refieres con esa señal. Una señal te indica algo. Entonces, Juan está hablando, está diciendo, esta es una señal que Jesús hizo en Caná de Galilea. Entonces, vamos primero a quitar la paja. Esta señal no es cualquier cosa. ¿Por qué digo a quitar la paja? Porque ¿qué hemos escuchado de este pasaje? He escuchado yo tantísimas cosas de este pasaje. Por ejemplo, que ya ven, el primer milagro que hizo Jesús fue una borrachera. El primer milagro que hizo Jesús fue una borrachera. Entonces, ¡viva la vida! Y ya ven, unos hasta gritan, se animan y sí, pastor, al otro trae trae una tinaja de pulque, por favor, pastor, nada más una, no necesitamos 7. Oye, algo le pasó a esto. ¿Ya vieron? Se pone hasta loca la consola. Nada más se le echa tantito empuje a la carne. No, pastor, el primer milagro que hizo Jesús es una borrachera. No. ¿Ya vio, pastor, cómo a Jesús lo que le interesaba era qué? La vida social, y él siempre tuvo vida social. Claro que tuvo vida social. Sí. Pero eso no esa no es la señal que él nos quiere mostrar. ¿Qué más hemos escuchado de este pasaje? Bueno, había tantas cosas que ya tenía en mente que con la primera se me acabaron las demás. Ya se me olvidaron ahorita. Sí, este milagro se lo hizo a un matrimonio. Es que, ya vio, pastor, bueno, es interesante. Alguien puede pensar que se trata de lo que hizo Jesús en una boda. Pero vamos a ver que esto nos enseña, cada aspecto que hay allí nos da un mensaje de lo que Jesús vino a hacer en la tierra. También de este pasaje se ha aprovechado para poder contrarrestar lo que la religión tradicional ha dicho de María, ¿no? Porque una vez yo leí a alguien que puso, ¿quieres verdaderamente hacer lo que dijo María? Entonces dice, ¿qué fue lo que dijo María? Lo que dijo María está en el versículo 5. Su madre le dijo a los que servían, haced todo lo que él os dijere. Entonces algunos dicen, ahí está, obedecemos a María, hacemos todo lo que Jesús dice. Como dije, se ha utilizado este pasaje para tratar de explicar o de sacar muchas enseñanzas, y que no digo que esté mal, simplemente digo que este pasaje, la intención de Juan, escuchen, no es mostrar un milagro de cómo Jesús es poderoso para convertir el agua en vino, y no es la intención de Juan simplemente demostrar un milagro que hizo en una boda, sino que hay cosas que nos quiere enseñar. Escribe, hay realidades eternas que podemos nosotros descubrir en estos pasajes. Y desde allí vamos a mirar este pasaje, desde la perspectiva eterna, lo que nos muestra desde la perspectiva eterna. Este evangelio, dije, no tiene detalles vanos e innecesarios.
La mayoría de los aspectos que están en este evangelio tienen que ver con la eternidad. De hecho, inicia versículo 1, apunta y subraya, el tercer día. Al tercer día. Si tú vas a la Escritura y buscas las referencias que tienen que ver con el tercer día, es interesante, porque el tercer día siempre está relacionado con la resurrección. Y al tercer día resucitó según las Escrituras. Y al tercer día resucitó según las Escrituras. Y al tercer día, y hay unos pasajes que ahorita los vamos a ver, que nos muestran también lo que este tercer día tiene como significado. Hay iglesias que incluso se llaman la iglesia del tercer día. ¿Por qué? Porque en profecía y en escatología, en interpretación profética y en escatología, se cree o se entiende que estamos viviendo en el tercer día, el día final, los últimos tiempos. Entonces, es interesante porque tres, en el griego, en el hebreo, tres es shelosh, esa es la palabra hebrea para tres, y que significa, escribe allí, significa armonía, significa integridad y significa nueva vida. Armonía, integridad y nueva vida. Armonía e integridad y nueva vida. Lucas 13, versículo 31, vemos una referencia y dice, aquel mismo día llegaron unos fariseos y diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y él les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. De nuevo vemos a un Jesús que está contestando no de una manera literal, sino él está respondiendo de una manera espiritual. Hoy dice, hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Según escribe allí la tradición judía, es interesante, cuando una acción se ha hecho 3 veces, se considera que eso es permanente. Y me gusta eso y lo quise añadir aquí, porque, fíjate, cuando una acción se repite 3 veces, se considera que eso es permanente. Y me gusta porque lo que sucede aquí, que nosotros vemos, al tercer día empieza el escritor, empieza Juan poniendo, esto sucede al tercer día. Entonces podemos decir, esto tiene que ver, pon ahí en tus notas, con la plenitud, tiene que ver con la armonía y la integridad y la completud. No está hablando, vuelvo a decirlo, Juan no está simplemente hablando de un milagro de cómo Jesús convirtió vino, sino Juan está entendiendo que lo que Jesús está manifestando en un milagro que más que milagro es una señal. Jesús está mostrando cómo al hombre lo regresa a la armonía, a la plenitud, a la integridad, a la totalidad y a la vida. Y me interesa lo que también los judíos interpretan como 3, que es que cuando algo se repite 3 veces, es que eso es permanente. Cabe mencionar que lo que el Señor nos muestra en este pasaje es permanente para nosotros. Él no nos dio, ¿a qué me refiero? Él no nos ha llenado por un tiempo. Él no nos ha dado de su espíritu en una medida. Él no nos ha dado de su espíritu en una parte. Él nos ha llenado completamente de su espíritu. Él nos ha dado todo de Él. Cuando Él el Padre depositó a su Hijo en ti, nunca olvides, lo hemos hablado en la economía divina, nunca olvides que el hecho de que tú tengas a Cristo dentro
eso permite que tú puedas tener la plenitud de Dios. Porque al Padre le plació que la plenitud divina estuviera en Cristo. ¿Vamos bien? Entonces es interesante porque lo que está hablando Juan, lo que Juan está interpretando que Jesús hizo, es enseñarnos que la integridad, la plenitud y la armonía entre Dios y nosotros, la perfección, la unidad entre Él y nosotros es permanente. Y dice, seguimos leyendo. Y fueron también invitados, entonces al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Versículo 3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen qué? No tienen vino. Y Jesús le dice, ahí te das cuenta que hay dos lenguajes, pon allí, eso es muy común en la vida espiritual. Si tú estás caminando, te voy a decir, cuando una persona, cuando un hijo de Dios está entendiendo lo espiritual y está caminando la vida en el espíritu y estás creciendo en la vida en el espíritu, te voy a decir una característica de la vida espiritual. La vida espiritual tiene otro lenguaje. La vida espiritual interpreta de otra manera. Repito, la vida espiritual tiene otro lenguaje y la vida espiritual interpreta de otra manera. Es muy común cuando tú andas caminando en el espíritu que la gente no entiende lo que dices, y no porque lo digas mal, sino no entiende la lógica que tú estás usando para caminar en tu vida. La gente no entiende lo que haces porque no haces ni dices como ellos hacen y como ellos dicen. La vida en el espíritu tiene otro diagnóstico, camina en otro conocimiento que es mayor. Mientras, fíjense qué interesante, mientras María está viendo una boda que se celebra y ve cómo se acaba el vino, y la tradición judía, fíjense que es parecido a lo que hacen aquí en México en provincia, que las bodas las celebran por varios días. Y sé que en algunos estados aquí en México también las bodas se celebran por varios días. Bueno, aquí en México ya unos ni la celebran, ya lo que quieren es nada más irse a juntar, ¿no? Pero cuando hay una boda en algunos pueblos, a mí me tocó ver una en Oaxaca, y como yo estaba ahí en un bloque de días pasaron celebrando y andaban caminando por todos lados los novios, y claro, ahí estaban todos alrededor, mucha gente, pues celebrando, tomando y tanta cosa, y eso lo hacen por varios días. En el aspecto, en la cultura judía sucede algo similar. Entonces imagínate, después de días y de estar celebrando, están allá viendo, María está viendo que se acaba el vino. La tradición también decía que en la boda no se tenía que terminar el vino. Si se terminaba el vino era una afrenta, era una vergüenza para el novio, que la familia del novio era la que ponía pues para la fiesta. Es algo así también, según es parecido hoy, aunque ya también las cosas han cambiado. Ahora son los dos, o ahora es la novia la que dice, no hombre, así me pasó a mí me amarraron y luego, no, nosotros, tú no pongas nada, yo pongo todo. Y dije, bueno, así sí. De eso dijo Abdi, ¿eh? Entonces, esto es importante que tú comprendas. Porque ese es el punto, son los puntos a los que yo quiero hoy arribar. Que Dios requiere que tú sigas creciendo y vayas a la madurez. Pero escucha, pero que no te detengas por nada ante la incomprensión de los que te rodean. Que tú te des cuenta que el Espíritu Santo te va a dar la capacidad de poder ver más a fondo cada circunstancia que pasa en la vida. Y el diagnóstico que tú tienes
no tiene que ser casi por lo regular el mismo diagnóstico que los que te rodean tienen. Es más, que ni siquiera a veces tu propia familia tiene. Entonces aquí Jesús, su mamá en la carne, está viendo que en la boda no tienen vino, pero Jesús está interpretando cuando escucha lo que le dice María. Vean el versículo 4. ¿Qué tienes conmigo? Es una frase que puede sonar fuerte para nosotros. Y estuve buscando, estuve indagando y hay comentarios diferentes. Hay quien sí parece que dice, sí Jesús como que le dijo, oye, a mí, ¿por qué me dices? Y parece muy agresiva la respuesta de Jesús. Hay quien dice que no y da su explicación que era una respuesta común. El caso es que Jesús, a lo que escucha que María le pregunta sobre, mira, ellos en la fiesta, en esa boda, ya no tienen vino, Jesús, el ser espiritual, interpreta otra cosa y da respuesta precisamente pero da respuesta no solo a lo que le pide María, sino Jesús aprovecha una oportunidad para dar un mensaje de lo que él va a hacer. Y entonces dice, aunque aún no ha venido mi hora. Jesús está respondiendo como ¿quién? Está respondiendo como un ser espiritual gobernado, fíjate, gobernado no por sus deseos, pon allí, porque el hombre espiritual, eso es algo que necesitamos. Cuando estaba yo estudiando esto, yo dije, Señor, ayúdanos a comprender esto. El que entiende que está aquí con un propósito, el que sabe que está en la tierra, y no está en la tierra simplemente porque nació y porque le han dado de comer y porque vive, sino sabe que viene desde la eternidad con el propósito para poder participar de un propósito, empieza a tener una capacidad, la misma de Jesús. ¿Cuál es? De operar no de acuerdo a sus deseos, sino de operar de acuerdo a la voluntad del Padre. Entonces Jesús le contesta a María de una manera espiritual, porque Jesús no cumple caprichos, obviamente. Él está caminando en una agenda, y la agenda no es la agenda de nadie, ni siquiera de su propia voluntad humana, sino es la agenda del Padre. Él no está caminando bajo la agenda de ninguna persona, ni de su familia. ¿Me escuchaste? Él está caminando bajo la voluntad de Dios. Y él se sujeta al tiempo de Dios, camina en una exactitud. Vamos a ver unos pasajes que nos muestran eso. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Juan 7, versículo 6 dice, entonces Jesús les dijo, mi tiempo, le dice a quién. Fíjense, ¿a quiénes? A los primeros que les dice que su tiempo es diferente al tiempo de ellos. ¿A quiénes son a los primeros que les dice? A su familia. Qué interesante, me llama mucho la atención, porque es muy parecido a lo que nosotros vivimos, a lo que tú vives. Es muy parecido. Y parece esto como que otra vez, pastor, nos va a volver a dar un jalón de orejas con nuestras familias. Es que piénsalo, es muy importante que tú le muestres, porque puedes estar tú viviendo en una turbulencia familiar. Tus hijos a lo mejor te entienden o no te entienden. Tus hijos o tus familiares o tus hermanos o tu mamá o tu papá te entienden o no te entienden. Pero tú, escucha, cuando viniste a esta vida espiritual, tu agenda cambió. Yo veo que la gente cambia muy fácil de iglesia o incluso cambiaron de religión y piensan que esto es cristianismo, cambiar de religión. No cambiaste de religión, cambiaste de vida. Estabas muerto y ahora vives, y también cambiaste de agenda. Ahora no es tu agenda, sino es Dios el que gobierna tu vida, y cuando Dios te llamó y te salvó, te metió a su propósito. Ahora, cuando nosotros caminamos en Él y empezamos a entenderlo y vemos todo lo que está a nuestro alrededor, es muy común, como lo vemos aquí, que los que están a nuestro alrededor nos quieren seguir metiendo a su agenda.
Pero cuando tú entiendes lo espiritual, yo no sé cuántos de aquí estén de acuerdo conmigo o les haya pasado, cuando tú viniste a Cristo y estás entendiendo a Dios, una de las primeras cosas que Dios empieza a hacer es moverte todo. Pero la gente que está a tu alrededor no lo entiende y no comprende que hoy tú, porque te lo sacan en cara y te dicen, pero ¿por qué ya no, mamá? ¿Pero por qué ya no? ¿Pero por qué ya no? ¿A alguien le suena? Pero si siempre lo hemos hecho, y porque ahora no quieres que lo hagamos, pero si siempre hemos ido, porque ahora no quieres que vayamos, o al revés, y ahora ¿por qué quieres que vayamos allá? Cuando los quieres traer, cuando quieres que ellos también caminen, no en tu voluntad, sino en la voluntad de Dios. Pero qué buen ejemplo de Jesús. Porque Jesús, ya lo vimos aquí con María, en Juan, fíjate, a la primer persona que le dijo, yo camino en otra agenda, fue a su mamá. Pastor, discúlpeme, es que mi mamacita. Pastor, discúlpeme, pero es que, y yo no estoy diciendo que aquí nadie atienda a su familia. Lo que quiero decir es que al final, aunque aquí le dice a María, y ahorita vamos a ver otro pasaje, porque a sus hermanos también los ubicó, diciéndoles que, a ver, sí, viví contigo 30 años, pero llegó el momento de cumplir la agenda por la cual yo estoy aquí en la tierra. Y a pesar de que hizo eso y pudiera haber parecido como que un poco cruel, como aquella vez que lo buscan su madre y sus hermanos, qué interesante, y van y lo buscan y le dicen, oye, Jesús, pues, oigan, allí está tu mamá y tus hermanos. Seguro ya le estaban haciendo espacio a María para que se sentara, pero llega uno y dice, no, pero dice María que ella no se va a sentar, que le digan a Jesús que venga, por favor, que necesita hablar con él. No fue el día de su cumpleaños a su casa y no pasó la Navidad, así que algo le pasa a Jesús. Ahora pasó la Navidad con sus hermanos. Algo le sucede a Jesús. Entonces vengo a ver qué le pasa a este muchacho. Y Jesús dice, ¿qué pasó? Y, no quiso pasar, dice que tú vayas. Y le dice, no, mira, dile a mi mamá que mi madre y mis hermanos cambió su filiación, cambió su agenda, cambió su casa. Qué interesante. Porque me parece que eso debe de ayudarnos a nosotros también de darnos cuenta a qué venimos. Y Jesús mismo nos da ejemplo de qué fue lo que él hizo. Vean esto. En el versículo, vayan a Juan capítulo 7, versículo 6. Cómo Jesús habla con su familia y les dice, mi tiempo... De nuevo, Él está claro, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Porque ellos le estaban diciendo ahí en el contexto, oye Jesús, pues ya si andas haciendo tantas cosas y dices que eres el Mesías, pues ve y preséntate ya, o sea, ya muéstrate, ya ve a Jerusalén, ya viene la fiesta. ¿Por qué no vas y te manifiestas? Y Jesús les dice, oigan, mi hora todavía no ha llegado. Y me gusta, ¿quieres ver cómo dice en otra versión? Fíjense, en otra versión dice, todavía no ha llegado mi hora, pero para ustedes cualquier hora es buena. Qué interesante. Pon ahí en tus notas, el ser espiritual busca esa actitud. El que está madurando en Cristo busca esa actitud. Somos personas que no hacemos las cosas en cualquier momento y a cualquier hora. Somos personas que buscamos la exactitud del momento, del tiempo exacto en que deben de suceder las cosas. Y eso es muy bueno, porque por eso solo en el Espíritu, solo cuando estás creciendo espiritualmente y madurando, puedes tener paz, porque sabes que nada de lo que pasa con nosotros está ni atrasado, ni tampoco está adelantado. Vamos caminando en el tiempo exacto de Dios.
Puedes tener paz y puedes descansar, pero tampoco hay que usar, porque ahí está la frase religiosa. ¿Cuál es la frase religiosa? Que a mí hasta me pone tan estresado que se me cae el pelo. ¿Sabes cuál es? Al tiempo de Dios. Y aquí hay unos que toda como la tienen, pero sí al tiempo de Dios. Al tiempo de Dios, Jorge, sí al tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. ¿Y sabes cuál es el tiempo de Dios para esa persona? El tiempo de Dios es un pretexto para no hacer. El tiempo de Dios es tu mejor pretexto. Y como no sabe cómo saber, y como no sabe cómo conocer el tiempo de Dios, no sé si me explico, como no sabe, entonces dice, al tiempo de Dios yo lo haré, en su tiempo, Dios sabrá. Y yo, mi pregunta es, ¿y cómo vas a saber cuándo es el tiempo? Entonces escribe allí, madurez, crecimiento espiritual, es indispensable para conocer el tiempo de Dios. Otro aspecto que es indispensable es conocer su voluntad. Ser entendido del propósito, ser entendido del propósito eterno de Dios. Es fundamental. Conocer el propósito. Si yo conozco el propósito, escuchen, sé qué es lo que tengo que hacer. Si yo conozco el propósito, sé a qué tengo que invertirle tiempo. Si yo conozco el propósito, sé la dirección que debo de tomar. ¿Sí me estoy explicando? Si yo conozco el propósito eterno del Padre, entonces yo seré más exacto en lo que hago. Si yo crezco espiritualmente, entonces yo tendré, escucha, dirección del Espíritu de qué es lo que hoy tengo que hacer. Si yo estoy en comunión en el Espíritu, yo sé la hora, escuchen esto, yo sé la hora de cada cosa, sé la hora, conoceré los momentos, conoceré los tiempos y tendré exactitud de las cosas que yo hago y de las que yo participo en esta tierra. Soy un convencido. Gracias, pastora Marley. Qué buena ayuda me da aquí. Dice la pastora Marley allá de Colombia, dice, el tiempo de Dios es cuando tengamos madurez. Sí, cuando tú tienes madurez, empiezas a encontrar el tiempo de Dios. Pero tú nunca vas a saber el tiempo de Dios en inmadurez. Gracias, pastora. Es urgente madurar. Insisto, estamos viendo a un Jesús que nos está manifestando al ser espiritual. Pero inmediatamente, cuando nosotros empezamos a ver correctamente el ser espiritual, si te das cuenta, lo primero que empieza a hacer, entender esto, cuando nosotros empezamos a ver esto, empieza a acabar con tantas cosas, incluso religiosas, y tantos pretextos que ponemos como precisamente por inmadurez, como seres humanos. Entonces, Jesús le contesta a su familia, todavía no ha llegado mi hora, aunque para ustedes cualquier hora es buena. El versículo 8 dice, subid, les dice Jesús a su familia, subid vosotros a la fiesta, subid vosotros. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo, ¿qué? Aún no se ha cumplido. Mi tiempo aún no se ha cumplido. Aunque ustedes me presionan, aunque ustedes me empujan, yo no camino, pon allí, en la agenda de nadie, yo camino en la agenda de Dios conforme a su propósito, y allí es donde yo encuentro esa actitud de hacer las cosas. Juan 12, versículo 23. ¿Ya vieron? Puros pasajes de Juan. Juan 12, 23. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora. Ahora sí dice ¿qué? ¿Ha llegado qué? La hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Allá cuando tú me empujabas, todavía no era la hora. Y los hombres pues se vuelven locos. Pues entonces, ¿cuándo es la hora? Es que nunca lo vas a saber. Pastor, ¿sabes cuándo se acaban las preguntas de los hijos de Dios? ¿Saben cuándo se acaban todas nuestras preguntas? Te voy a decir la verdad. ¿Sabes? Te voy a decir la verdad, como si les dijera otros días las mentiras, ¿no? Denme oportunidad de decirlo.
Pero les voy a decir la verdad, ¿sabes cuándo se nos van a acabar las preguntas? Cuando maduremos. ¿Sabes cuándo se nos van a acabar todas las interrogantes? Cuando maduremos. Cuando maduremos, tendremos las exactitudes que necesitamos. Si no tendremos la duda de, ¿lo haré? ¿No lo haré? ¿Esperaré o caminaré? ¿Qué tengo que hacer? Solamente en madurez, en crecimiento espiritual, cuando nuestro espíritu, o voy a decirlo así, cuando nuestra alma esté tan acostumbrada, escuchen, a ver al espíritu, a mi realidad espiritual, y sea gobernada por esa realidad más que por cualquier circunstancia. ¿Cómo era posible? Y eso qué bueno que nos lo deja ver Jesús, que nunca, bueno, Jesús, pon ahí en tus notas, no se dejó gobernar ni por su familia, obviamente no se dejó gobernar por su madre, no se dejó gobernar por sus hermanos, no se dejó gobernar por sus discípulos, no se dejó gobernar por sus amigos. Él caminaba en una agenda que estaba por encima de todos ellos. Es más, no se dejó gobernar ni por su propia voluntad. Él se dejó gobernar por la voluntad del Padre. Pastor, la pregunta, ¿y nosotros cómo podemos caminar en ese nivel? Madurez. Que mi alma se acostumbre a mirar lo que mi espíritu está viviendo, lo que mi espíritu está viendo y obviamente lo que mi espíritu está escuchando del Padre. Pero si yo no tengo, es lógico, chicos, si yo no tengo conciencia de la realidad eterna que hay en mi espíritu, si yo no tengo conciencia de eso, mi alma va a tomar decisiones de acuerdo a lo que mi alma sí tenga conciencia. Si mi alma es gobernada y solo es consciente por mi situación familiar, si solo es consciente por mi situación en mi trabajo, aquí en la tierra, si mi alma solo es consciente de lo externo, ¿cómo yo voy a poder caminar en la exactitud divina? Por eso es que mucha gente, por no madurar, siempre está buscando, escuchen, un guía espiritual. Yo te voy a decir, yo soy convencido que los pastores no somos guías espirituales. Tu guía espiritual, tu guía es el Espíritu Santo. Yo soy un convencido que lo que nosotros hacemos para ti, escucha esto, es ayudarte. ¿Ayudarte a qué? Lo que nosotros hacemos para ti es ayudarte ¿a qué? A que tú crezcas en el entendimiento de tu realidad espiritual. ¿Están aquí? Y que tu realidad espiritual empiece a crecer y a ser cada vez más clara para tu alma y entonces tú seas gobernado por lo que hay en tu espíritu. Ahí si quieren abrirle la puerta al niño o cerrársela. ¿Por qué la gente busca un guía espiritual? Porque no han sabido ser guiados por el Espíritu de Dios que está dentro de ellos. Entonces, ¿sabes qué, Tomás? Siempre buscan el consejo. Y que no, con esto no estoy diciendo que no pidas consejo, porque tendemos a irnos a los extremos. Todos necesitamos consejo, ¿vale? Yo también, todos. Pero tú, ¿cómo puedes caminar en esa actitud? Ahorita podemos, en este bloque de lo que estamos hablando, podemos decir, por ejemplo, bueno, eso estuvo muy bueno, entonces tengo que tomar una decisión. Le voy a preguntar al pastor qué me sugiere. No, es que de eso estoy hablando. Que no tienes. O sea, no digo que esté mal, no que no tienes también, me retracto. Está bien, sí puedes pedir un consejo. Pero lo que te espera cuando maduras es más extraordinario, porque de la vida de Dios que está en ti, del mismo Espíritu Santo que te habita, están aquí, Él mismo puede decirte y puede mostrarte y puede enseñarte cada cosa que tienes que hacer.
cada cosa. ¿Están aquí? Y entonces la exactitud de Jesús, voy a decirlo así, la exactitud de Jesús no va a ser la exactitud de Él, no va a decir, wow, porque miren, nosotros leemos los evangelios y todos nos maravillamos y decimos, wow, qué extraordinario Jesús, no, qué maravilloso hoy su vida, yo como amo los evangelios porque me imagino todo lo que hizo Jesús. No, no es que te imagines lo que hizo Jesús, sino que es que lo que hizo Jesús es lo que un hombre puede hacer, un hombre lleno de Dios. En otras palabras, lo que hizo Jesús, esa vida que Él vivió es la que tú puedes vivir. ¿Están aquí? Es la que tú puedes vivir. Pero ¿cómo la vamos a vivir? Si lo menos que escuchamos es al Espíritu de Dios que está en nosotros. ¿Cómo? Y si no alimentamos al Espíritu, gracias, mi amorcito. Y si no alimentamos al Espíritu, ¿cómo vamos nosotros a escuchar al Espíritu que está en nosotros? Si ahorita le suena el teléfono y es su madrecita que se tropezó, avientan la Biblia y salen corriendo. Yo espero que en el poder de Dios, porque la van a resucitar, o sea, creyendo que tienes el poder para resucitarla. No, ¿cuál? No creen que la van a resucitar, van para ver qué le pasó, qué le sucedió. Jesús, Juan 8, versículo 20. Juan 8, 20. Dice Mirna Jiménez, yo camino en la agenda de Dios conforme a su propósito y ahí encuentro exactitud. Yo camino, ¿cómo? En la agenda de Dios conforme a su propósito y allí es donde voy a encontrar exactitud. Juan 8:20 dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió. Mírate lo importante de caminar en esa actitud. Y nadie le prendió porque no había llegado su hora. Esa es la exactitud. O sea, te digo una cosa, caminar en esa actitud, escribe, te protege. ¿Me escuchaste? Te protege. Nunca, Tomás, nunca, Mari Carmen, estás más segura que cuando estás caminando en la exactitud del tiempo de Dios. Cuando estás haciendo lo que el Padre quiere que hagas. Cuando te estás moviendo como el Señor quiere que te muevas. En ningún momento estás en mayor seguridad que en ese. Jesús, aunque lo querían matar, como no había llegado su hora, aunque querían acabarlo, Rafa, aunque querían terminar con él, no podían. Sencillo, ¿sabes por qué? Porque una legión de ángeles lo guardaba. No, porque él caminaba en una agenda exacta. Cuando tú estás respetando la agenda, obviamente, cuando tú estás caminando en las actitudes de esa agenda, el Señor, obvio, guarda su agenda y como tú estás en ella, te está guardando a ti hasta que lo que en su agenda que corresponde a ti se cumpla, tú estás guardado. Y el día que se terminó la agenda, te voy a decir cuándo va a ser. Ese va a ser el día en que el Señor dirá, pues ya vente acá,
Entonces, no, pastor, no hable de eso, porque aquí nosotros no nos gusta hablar de la muerte, nosotros aquí solo de la vida. Es que tienes que comprender y tienes que entender. ¿Se acuerdan que hubo un sacerdote que el Señor le indicó allá en el antiguo pacto? Hubo un sacerdote que cuando llegó el fin del propósito para el cual estaba en la tierra, Dios le dijo, sube al monte, quítate tus vestiduras, porque ya no hay propósito, y en ese momento ese hombre murió. La exactitud de saber, no de que no te vas a morir. Yo no estoy hablando de que no te vas a morir, ¿eh? No, la exactitud de saber que vamos a morir en el momento exacto. La bendición de saber, la gloria y el gozo de saber que nos vamos a ir, escucha, en el momento exacto. Si el Evangelio no te promete que tú vas a vivir más años y Dios, como viniste a Cristo, te los va a alargar, no. Como viniste a Cristo, viniste a la gran bendición de conocer la exactitud de tus días. Y cuando tú conoces la exactitud de sus días, se acabó el temor de la muerte. Se acabó el miedo por morir. Morirás. Y moriré, para que no te sientas feo. Moriremos, pues. No, es que a mí me llevó la diabetes, pastor. No. Ni te lleva la diabetes, ni un ladrón que se cruzó por allá, ni una bala perdida. Tú y yo nos vamos en la exactitud. ¿De qué? De que cuando se termine nuestra participación en el propósito, entonces nos vamos con Él. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero ¿en base a qué dice eso? A la exactitud de una vida que sabe que mientras está viviendo está en el propósito y cuando termina su gestión se va a algo mucho mayor. ¿Ya viste? Se va a algo mucho mayor. Pero cuando nosotros no tenemos conciencia de eso, la muerte es un enemigo terrible. No queremos ni hablar de ella. No. Es más, cuando alguien va a morir, ojo con lo que voy a decir, cuando alguien va a morir, hacemos oposición, guerra espiritual, ayuno y todo. No queremos que se muera. Y ya me imagino a Dios allá arriba, pues yo me la quiero llevar. Y ahora todos estos pelones se están oponiendo. Y están usando mi nombre para oponerse a mí. En el nombre de Jesús, muerte, tú no te la llevas. Y declaramos vida. Y está el Señor queriéndosela llevar. Y eso pasa por no caminar en la exactitud del propósito. Por eso Jesús les dice, suban ustedes a la fiesta. Yo no subo, mi tiempo aún no se ha cumplido. Y está en el lugar de las ofrendas y enseñando en el templo. Muchos estaban enojados, muy enojados, pero nadie le echó mano. ¿Por qué? Sencillo. Porque nadie podía quitarle la vida. ¿Porque era el Hijo de Dios? No, no era porque era el Hijo de Dios. Nadie podía quitarle la vida porque Él estaba caminando en el propósito que gobierna el universo. Y si tú y yo caminamos y participamos de ese propósito, así de exacta y de segura será nuestro camino en esta vida. ¿Están aquí? Hermosa, por eso en ese sentido, hermosa es la muerte de los justos. Hermosa. Juan 13, versículo 1.
Juan 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, ¿ya vieron? Sabiendo Jesús que su hora, ¿qué? Había llegado. Diga que está a tu lado, tu hora ha llegado. No, no es cierto. Dice Mari Carmen, ahí tiene a su pimpollo. Dice, no, mijo, usted tiene todavía mucho por delante. No, pastor, no diga eso. ¿Qué tal si sus palabras tienen poder? Así la gente, ¿no? La gente, no digas eso, cállate, porque ya ves que Dios te oye y capaz que sí te mueres. No, tenemos ahí un asunto. Caminar en la exactitud de su propósito. Pero insisto, y gracias, la pastora Marley metió el punto clave. Gracias por ello. Eso no se alcanza si no maduramos. Esto no es con una prédica. Ya estuve en la prédica de ese domingo, el pastor lo dijo, desde ese día entendí. No, la verdad es que no. ¿Sabes cuándo ves los hilos de la exactitud y la perfección en lo espiritual? Cuando maduras espiritualmente y vas caminando, vas caminando en la gloriosa paz que da, que vas exactamente al ritmo, al tiempo y a la distancia y en la dirección de Dios. Y aunque todos te quieren presionar, unos para empujarte, ¿no les ha pasado? Unos te quieren empujar y otros te quieren detener, tú vas caminando en la exactitud de Dios. Eso es extraordinario. Entonces Juan 13:1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. A ver, ¿puedes escribir esto? Si Jesús sabía la hora que debía de pasar, repito, escríbelo. Si Jesús sabía la hora que debía de pasar de este mundo al Padre, yo también lo puedo saber. Ay, pastor, ¿y qué tal si nos vamos con la siguiente pandemia? Ya ve que ahora está la cochinada esa del mono. La viruela del mono, pastor. Ya veo que se está extendiendo y salen unos granotes. Ya mató la gripe aviar a una persona allá en Indonesia. Y entonces tú buscaste en Google pandemia y te inunda Google de noticias de pandemia porque te pone lo que más te gusta. Si tú eliges algo en Google, no es que digas, pastor, es que como que Dios me está hablando. Todo lo que veo tiene que ver con la pandemia. Pues cómo no, le pusiste el buscador y esa inteligencia artificial te pone todas las noticias que tienen que ver. Si tú un día pones allí, Pastor Jorge Iniestra, te va a sacar todas las noticias mías. Si tú pones allí poderosa máquina del Cruz Azul, te va a mandar toda la información de ese equipo maravilloso. Pero si tú pones un día, te duele, te da un retortijón acá, porque comiste unos tacos de lengua crudos. Entonces pones, ¿qué hacer después de comer 8 tacos de lengua? Pues todo lo que te viene son problemas gastrointestinales. Mañana te vuelves a meter y vuelves a ver y te sale de que lo que le puede pasar a una persona que se comió un taco de lengua y ya estás tú muriéndote en vida. ¿Sí me estoy explicando? Que ya no sé ni por qué dije esto. Sí, gracias, Sofía. Queríamos Sinofe aquí. No falte, Sofía. Tú y yo. Oye, Jesús sabía, vamos allá. Juan 13, versículo 1. Jesús, sabiendo que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Entonces, si Jesús sabía esa hora de pasar de este mundo al Padre, tú y yo, yo también puedo saber el momento en que voy a pasar de este mundo al Padre. Nadie dice amén porque no. Yo mejor, pastor, quiero que me sorprenda. No, es que es bueno.
Es bueno que tú sepas. Es bueno. Juan 17, versículo 1. Juan 17, 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Padre, ¿qué? La hora ha llegado. El marco desde donde Jesús vivía, escribe, el marco desde donde estaba su vida de Jesús era la eternidad. El marco, escribe, desde donde debemos vivir nuestra vida es la eternidad. Eso va a ayudar muchísimo a que disminuya altamente el temor por la muerte. Es que traigo un dolor acá, ¿qué será? Y entonces tenemos tanto miedo a la muerte, que ya hubo una depresión familiar, porque me voy a tener que ir a hacer unos estudios, y qué tal si no salen bien, y entonces todos estamos angustiados, deprimidos, y nos asalta el miedo. No un miedo, es un temor, es un asalto de temor terrible, criminal. ¿Por qué? Porque tenemos muy poca conciencia del entendido de la eternidad. Jesús vivía su vida en el marco de la eternidad, bajo el marco de la voluntad del Padre. La razón por la cual Él estaba en la tierra era su asignación. ¿Tú por qué estás en la tierra? Yo estoy en la tierra para cuidar a mis hijos. Yo estoy en la tierra para darles un estudio. Yo trabajo todos los días para darles escuela, para darles casa y para darles vestido a mis hijos. La verdad te voy a decir es que no es así. Si tú estás viviendo así, todavía no has entendido por qué estás en la tierra y por qué debieras de trabajar. Si tú comprendes y el marco que gobierna tu vida es la eternidad, tú deberías de saber que tú trabajas con y para un propósito. Y claro, en eso se benefician tus hijos porque, ¿qué crees? Por supuesto, tus hijos tienen un propósito. Claro que sí, no, claro, y por eso es que sí, funcionamos como proveedores y como sustentadores de nuestra casa, pero no porque esa sea la labor por la cual estamos en la tierra. No, estamos en la tierra por un propósito, y necesitamos sustentar una casa por un propósito. Y tú debes de ofrendar en una iglesia por un propósito. No, pastor, pero yo he aprendido que esto es gratis. No, pues sí es gratis, pero por supuesto. Pero tú participas de un propósito que es eterno. Y que todo lo que en nosotros, y que todo lo de nosotros, en todo lo que es nuestra vida, debe de participar de él. Ese es el marco en el cual la vida de Jesús estaba. Jesús sabía que había venido al mundo para una tarea. Si Jesús sabía que había venido para una tarea, pon allí: yo también tengo que saber que estoy en este mundo por una tarea. Jesús sabía que había venido con un propósito. Entonces yo también tengo que saber que estoy en esta tierra por un propósito. Jesús venía con una asignación, yo también tengo una asignación. Jesús venía por un propósito, yo también vengo con un propósito. Jesús tenía una tarea, yo también tengo una tarea. Jesús, escribe, no veía su vida, no vivía su vida en función a sus deseos. Jesús, repito, no vivía su vida en función a sus deseos. Yo tampoco vivo mi vida en función a mis deseos. Jesús no vivía su vida en función a sus deseos. Yo tampoco vivo mi vida en función a mis deseos. Pastor, yo quiero vivir como Jesús. ¿A qué te refieres? ¿A dejarte el cabello largo? ¿A ponerte una túnica encima?
¿A dejarte la barba? Jesús no vivió en función a sus deseos, sino en relación con la voluntad de Dios. Es igual nosotros. No veía su vida. Él no dejó, escribe allí en tus notas, él no dejó que su vida estuviera en el marco del ir y venir de la vida diaria. Aunque todos teníamos, tú y yo, una vida diaria, pero Jesús también tenía una vida diaria y nunca, él no dejó que el fluir de la vida diaria en esta tierra fuera el marco que gobernara su vida, sino que él dejó que su vida fuera gobernada permanente y definitivamente por la eternidad. Entonces, por eso dice el libro de Hebreos, que por ese gozo de poder ver la eternidad, de poder ver que su glorificación iba a ser la vida para todos, y que lo que él tenía, lo que él era, ahora iba a estar en todos, porque lo vio ¿dónde? No lo vio en el presente, eso no lo vio allí cuando estaba con sus discípulos, no sé si me explico. O sea, lo que él veía en el presente era la necesidad de la gente, sí había, era el frío, el calor, el que había a veces, comían a veces mejor que otros días, dormía poco, dormía mucho. Eso lo vivió él igual que tú, igual que yo, pero lo que lo gobernó era lo que pudo ver en la eternidad. Y lo que vio en la eternidad era que lo que él tenía lo podían tener muchísimos. Y ese gozo, eso produjo un gozo que lo hizo soportar la cruz. Eso es lo que dice el libro de Hebreos. Por eso escribe la vida de Jesús, la vida de Jesús siempre iba segura. Siempre iba segura. Así como la vida del apóstol Pablo también siempre iba segura, a pesar de todas las inseguridades y las inclemencias del tiempo, a pesar de todo lo que vivió, por ejemplo, el apóstol Pablo, naufragios, persecuciones, peligros de muerte, peligros con enfermedades. Varias veces estuvo a punto de morir, en cárceles, sufrió traiciones, sufrió abandonos, y ahora yo estoy diciendo, estamos aquí concluyendo que su vida estuvo siempre segura. Sí, porque a pesar de que haya perdido todo eso, mientras él seguía caminando en el único propósito que hay en el universo, que es el propósito de Dios, mientras él caminaba en él, su vida, a pesar de todo lo que perdía, seguía estando segura. La vida de Jesús igual caminaba, transcurría segura hacia el cumplimiento de lo que él sabía que él tenía que hacer. Por eso esa seguridad y esa paz lo hacía no dejarse mover por nada ni por nadie. Aun cuando Pedro, y lo quisieron aprender, saca una espada y le corta la oreja a un soldado, Jesús lo detiene y le dice, cálmate, no te me alteres, o sea, tranquilo, yo pudiera pedirle al Padre una legión de ángeles y acabarían con todos estos, pero no es el momento, ha llegado mi hora, es un tiempo que se tiene que dar, no te me alteres. O sea, obviamente Pedro está desfasado, Pedro no entiende que la hora de Jesús ha llegado. Dios quiere que vivamos como Jesús vivía. Y como Jesús vivía, escribe, es a lo que los apóstoles le llamaron la vida en el Espíritu. Una vida gobernada por el propósito, caminando en la dirección de Dios, haciendo la voluntad del Padre. Qué importante es entonces que seamos gobernados por la eternidad. Saludos, Patricia Alor, un abrazo grande. Erika Gutiérrez, un abrazo, Erika. Qué bueno que están conectados. Y ya se me fue el tiempo. Porque ya estoy agarrando como de deporte, ¿verdad? Y entonces, ya se nos fue el tiempo, miren. 12:23. Así que la próxima semana continuamos, pero me parece que fue útil lo de hoy.
¿Verdad que sí? Me parece que hay un buen llamado muy importante para nuestra vida. Porque yo veo mucha gente muy alterada, muy estresada, muy angustiada. Yo veo un alto nivel de, ¿cómo se le llama? De ansiedad en los hijos de Dios. ¿Verdad? Un alto nivel de estrés, ansiedad, desesperación. Claro, sí debe de haberlo si tú no estás consciente de la eternidad. Sí entiendo que tú puedas decir que tú estés, creo que no estoy haciendo nada, ¿qué haré? ¿Qué viene adelante para mí? Por supuesto, tienes muchísimas preguntas, pero eso no es culpa de Dios. Eso no es culpa tampoco del diablo. Eso es por causa de que no hemos querido madurar. Eso es por causa de que no, la eternidad que ya está en mí por el Espíritu, no tengo conciencia de ella, aunque está en mí, pero no le hago caso. Entonces eso ocasiona que si tú vayas caminando en esta tierra con 20,000 preguntas, y díganme quién. Bueno, te doy una noticia y yo creo que tú lo sabes, a mí me ha pasado, quédate con una pregunta en la noche o con dos y no puedes ni dormir. ¿Le ha pasado a alguien? Y traes una duda en la cabeza, Rafa. ¿No te ha pasado, Gloria? Y estás pensando en algo. Bueno, mi esposa no le ha pasado, ella duerme como si no dudara nada. Bendito, yo cuando veo, ya voy a dormir, y ¿cómo le hizo? Y yo todavía estoy pensando, contando ovejitas, 101, 102, ahora de regreso. Yo tenía, y más con la pandemia, yo tenía, pero mi esposa duerme, ella no tiene ninguna duda, y a mí me asaltan las dudas. Es clave dormir bien, ya me está diciendo, es clave dormir bien, sí es clave, definitivo. Te hace falta ver más box, dice, más Biblia. Ok. ¿Qué va a pasar con tus hijos? ¿Qué va a pasar con tu economía? ¿Qué va a pasar si viene una nueva pandemia? ¿Qué va a pasar si se le pega la triste viruela del mono a uno de tu familia? Pastor, ¿qué va a pasar? Tranquilo, tu vida está asegurada si vas caminando en el ritmo correcto, en la dirección correcta, en la hora exacta. Dígame cuál es mi tiempo, pastor. No, es que eso yo no te lo puedo decir. Ese es el punto que es el que tú tienes que encontrar en tu vida. Rafita, voltea con su papá. Es que esa es la bronca. Es que esa es la bronca. Sí, Rafita, voltea y dice, a ver, papá, es que esa es la bronca. Es la bronca, Rafita. Es que la respuesta, Rafita, ¿sabes dónde está? En tu espíritu. Pero no es la bronca, eso es lo mejor, qué bueno que está ahí, porque imagínate si la respuesta, fíjate, que la respuesta estuviera en tu pastor, estás a expensa de un cuate que se puede equivocar, y que seguro se equivoca, de hecho, y muchas veces. Yo el otro día me caí a mí un 20, que seguiremos ayudando y tratando hasta donde Dios nos lo permita, en que tu guía, tu maestro, tu pastor, tu todo sea el Señor que tienes dentro. Porque mientras seguimos a expensas de un hombre natural, seguiremos a expensas hasta del engaño, porque podemos ser presa de un engaño, voluntario o involuntario, pero la verdad de Dios también te habita. Acuérdate, Él es el verbo, Él es la palabra, Él es el camino, la verdad y la vida. Bueno, el camino, la verdad y la vida los tienes dentro en Cristo Jesús. Amén. Solo que, claro, Alexia, ¿se nos complica? Sí, se nos complica, porque esa dinámica, ¿están de acuerdo? ¿Estás de acuerdo, Berta? Esa dinámica nadie nos la enseñó. Nadie.
Es más, lo que nos enseñaron aún antes, cuando tú vivías en tu pueblito y que viniste a la ciudad. ¿Qué te enseñaron? Pues ve con el padrecito, ve y confiésate y ahí le preguntas. Pero llegamos a la iglesia cristiana y tenemos la misma dinámica. Pues pregúntale al pastor. No, vuelvo a decirlo, no está mal, no está mal. Pero vas a una exactitud mayor cuando te das cuenta que todo eso está ahí en tu interior por el Espíritu. Entonces Jesús le dice a María, y nada más nos quedamos en esa, ¿no? Le dice, todavía no ha llegado mi hora. María debe haber dicho, ¿qué? Si solo le estoy diciendo que ya no tienen vino. Bueno, es que el verdadero vino, el eterno, no el que emborracha y andan zigzagueando ahí por las calles. El eterno, el verdadero vino es Él. Y ahora, la próxima semana vamos a hablar de ello, les va a mostrar qué es lo que va a hacer. Y para nosotros, qué es lo que ya hizo. ¿Me escucharon? Para nosotros, porque ya lo hizo, pero a ellos les va a mostrar qué es lo que va a hacer el verdadero vino, ¿no? Amén. Pero eso lo veremos la próxima semana. Papá, muchas gracias. Tú eres mi roca, tú eres mi roca fuerte, tú eres mi pastor, tú eres mi pastor. Una vez más, tú eres mi roca fuerte.